Hello, hello, good morning. This is teacher Jacob, and this video is for ninth grade. Today is April 19th of 2021, and the topic for today it's about grammar class. Okay, so today we have a grammar class. So let's see. Let's talk about it. Remember, this video is for Aragones School Countryside, the best way for learning English. And the class is going to be for ninth grade. Okay. The topic is um, grammar class. Today, I hope so. Last class, we have studied a little bit about the present perfect, and that's what we're going to study again. I mean, like a review some aspects of the present perfect, and then we do some exercise. Got it? So let's do it. So let me see. Let's do it. This let's go to the class. Remember, this class is also in Spanish because it's grammar class. Okay, so keep in mind that the class is gonna be in Spanish too. So let's go. Let's go quickly to the class. This is present perfect. So let me review for you. So we have to learn about present perfect. Two concepts. One concept is we have to learn or to review as a present perfect, it's equal to have or to understand the verb have and and has, you know, plus 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 the verbs in past participle. In past participle. Remember something else. I mean, participle. It is when you Well, first of all, you need to know what it means verbs in past participle. That's something that you need to know. And I will explain to you. So we have verbs regular and we have irregular. Remember, irregular change pronunciation and change writing. Okay, I mean P and writing. So according to this, what we need to understand about the concept of the present perfect, it is when you have the verb have and has, and then the second concept that you need to remember is that always be together with the verbs in past participle. Got it? This? Let me explain to you in Spanish, and then we go to the class right now. I mean, we continue. So let's go. Let's go. Let's see. Let's see what's going on. Well, presente perfecto es el concepto de presente perfecto básicamente es donde esté la palabra have o has. Recuerde que has es para terceras personas. Terceras personas es she, he, and it. Y have es para los otros cuatro pronombres I, you, we, and they. No voy a copiar todo el nombre porque pues ustedes ya lo saben. Entonces, have, has y tiene que haber un verbo en pasado participio. El verbo puede estar regular o irregular. Recordemos que los regulares son todos los que terminan en ed. Entonces, el primer concepto que habíamos visto la clase pasada era que la mayoría de estudiantes pues no entendían, digamos que este verbo have y la palabra y el otro y el tercera persona has, ¿cierto?
nosotros siempre lo conocemos con un significado, que es tener. Entonces, yo tengo una casa, I have a house. Entonces, primer significado, tener. Entonces, pues listo, ese ya digamos que no hay problema porque pues sabemos que significa tener. Yo tengo, tú tienes y así sucesivamente. Y lo mismo, este has, ella tiene, entonces el significado uno es tener, ella tiene. Muy bien. Pero siempre que hablemos en presente perfecto, básicamente este have va a tener otro significado. Y ahí está, digamos que la complicación del verbo have, que pues solo a muchos estudiantes no lo conocen, sino como un solo significado. Y ahora nos van a decir que es parecido al verbo to be, que tiene dos, ser o estar. Este tiene tener o le llaman en inglés el verbo haber, pero haber, pues lo que pasa es que haber, en términos generales, pues es un verbo irregular en español que al conjugarlo cambia. Entonces, como es espera que aquí me quedó un poquito mal. A ver, bueno, sí, aquí quedaría mejor así, de esta forma. Eh, mm, muy bien, entonces este sería haber y este sería haber también. Entonces, lo que quiero decir es que este verbo haber es un verbo en español que es irregular. Entonces, siempre que hablemos de presente perfecto, pues ya no vamos a hablar del verbo tener, sino del verbo haber, del segundo significado. Entonces, insisto, uno de los problemas para entender cómo haber es que no se sabe conjugar el verbo haber como el segundo significado. Entonces, es lo que vamos a aprender o es lo que necesitamos aprendernos del verbo have, así como el verbo to be se dividía en el verbo to be se dividía en am, is, are, pues aquí también es algo parecido. Entonces, este haber, al conjugarlo, como este es para cuatro pronombres, para yo, tú o usted, nosotros y ellos o ellas, este como es para terceras personas, ella, él y esto, entonces al conjugarlo, haber se transforma, cambia su pronunciación y cuando uno dice ella, she has, entonces está diciendo ella ha, ¿sí? Entonces él ha, ella ha, esto ha. Pero el aquí en este haber, al conjugarlo, pues cambia bastante. Aquí sí hay bastantes significados, porque por ejemplo, yo digo I have, entonces quiero decir yo he. You have, usted ha, aunque recuerden que el you es plural y singular, entonces puede uno decir que es ustedes han, también significa nosotros hemos y ellos han, o ellos o ellas, ¿no? Recuerdo que es femenino masculino. Entonces, eso es lo que en términos generales los estudiantes no comprenden. Uno, que esta palabra have significa a, han, hemos y han, o a, la palabra a, que viene del verbo haber, insisto, de la conjugación del verbo haber en español. Entonces, digamos que la primera consecuencia es que no sabemos conjugar el verbo haber. Entonces, voy a separarlo acá. Entonces, este haber en español es irregular. Y cuando lo conjugo, entonces yo digo yo y este haber cambia totalmente y yo he. Por eso es lo que necesitamos aprendernos, esta conjugación. Tú, ¿cierto? Has. Entonces, este has viene del verbo haber y yo viene del verbo haber conjugado, que es lo que tenemos que acá. Entonces, como términos generales, lo que tenemos que hacer es aprendernos eh, el significado de have y has. Entonces, he, ha, han, hemos y han.
¿Listo? Cuando ya sabemos eso, ahora sí debemos saber verbos regulares y irregulares en pasado participio. Entonces, primero vámonos con los regulares. Entonces, ya sabemos que los regulares son todos los verbos que terminan en ed. Bueno, ya la pronunciación vamos a practicarlo después, pero básicamente todos los verbos que son regulares y terminan en, en T, pues se le coloca la ED y cambia un poquito la pronunciación, o cambia un poquito, no, bueno, depende un poquito la persona o depende el país, depende el estado, depende de ese tipo de cosas, pero hay generalidades, ¿cierto? Que de pronto podría decir uno que, que al colocarlo al pasado, pues hay unas características generales. Entonces, por ejemplo, en este caso, finish en presente y al colocarle la T, pues la pronunciación cambiaría a finish. Light también quedaría una T. Y aquí hay como dos pronunciaciones, wanted and warned. Pues depende, insisto, de quién lo mencione. Entonces, ahora es importante entender que este verbo regular ya tiene dos significados. Uno en pasado, que lo debemos de saber ya, y el otro en pasado participio. Entonces, vuelve y juega. Debemos de tener en cuenta que nosotros, el número uno, o sea, el significado uno es pasado. Entonces, yo quise. Entonces, escriba uno aquí, yo quise. Yo terminé, entonces terminé. Y yo gustó, me gustó, pasado. Entonces, cuando hablamos de presente perfecto, ya no hablamos de pasado, sino hablamos del segundo significado. Y el segundo significado quiere decir pasado participio. ¿Qué es pasado participio? Pues básicamente todos los verbos que terminan en ado o ido. Pues hay unos que no necesariamente, pero la mayoría sí. La mayoría sí terminan en ido o ado, participio. Por ejemplo, terminan en ido o ado. Por ejemplo, el verbo, bueno, ahorita vamos a mirar unos irregulares y lo verá que ahí ya no. Entonces, aquí el segundo significado quiere decir querido, que es el que necesitamos aprendernos ya de memoria. Tenemos que saber que en inglés se utilizan los verbos en pasado participio. Aquí dice querido. Entonces, ya no es quise, sino es querido. Aquí ya no es terminé, sino es terminado. Y aquí ya no es gustó, sino gustado. Suena raro, pero en inglés sí se utiliza gustado. Bueno, el uno ya no es gusté. Entonces, aquí también tener en cuenta que los verbos regulares tienen dos significados, uno en pasado y el otro en pasado participio. En este caso, para cuando hablamos de perfecto, no hablamos del primer significado pasado, sino del segundo significado. Bueno, eso por un lado. Recuerden que su misión es aprenderse en 60 verbos regulares, que tenemos que hacer un listado de estos verbos, ¿cierto? Y empezar a trabajarlos. Es decir, ir a Google, descargar 60 verbos y empezar la característica es que todos terminan en ed. Ahora vamos para los irregulares. Entonces, los irregulares, ¿cierto? Los irregulares, los verbos irregulares en general son los que cambian la pronunciación. Iba aquí a escribir aquí irregulares, pero no veo aquí. Bueno, vamos a ver si se deja copiar porque, a ver, aquí, a ver, irregulares. Aquí dice irregulares. Entonces, los irregulares, en términos generales, son todos los verbos que cambian su pronunciación y su escritura.
Entonces, aquí también debemos de sabernos verbos irregulares. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto. A ver, veamos el verbo ver. Entonces, uno cuando dice en presente ver, pues uno escribe sí, ver, ¿cierto? Y en pasado se dice saw, pero cuando es pasado participio, como termina en ido, ado, entonces esta palabra para pasarlo a pasado perfecto, pues debo aprenderme una palabra que aunque se parecen, porque tienen las dos E, pues se escribe diferente. Sin, sí, que sí a sin es un poquito diferente. Ese en cuanto a ver, porque hay otros que definitivamente sí cambian muchísimo. Y a ver, uno, bueno, speak, miremos speak, el verbo hablar. Yo aquí tengo speak, ¿cierto? Entonces, en presente es speak. Y cuando hablamos de pasado participio, como es otra palabra y se escribe y se pronuncia diferente, entonces ya me queda spoken. También hay otra particularidad y es que hay muchos verbos que se escriben, digamos, lo mismo en pasado que en pasado participio. Uno de esos podría ser el verbo comprar. Entonces, comprar en pasado, en presente es buy, ¿cierto? El verbo buy. Y en pasado cambia totalmente porque ya no es buy, sino es bought. Si ustedes notan, estas palabras de acá, esta U, G, H, son mudas, no suenan. Entonces, esta palabra, por ejemplo, se escribe en pasado, o sea, compré, y en pasado participio lo mismo. ¿Sí? Entonces, hay muchos que se escriben de la misma forma y otros que definitivamente sí cambia la pronunciación totalmente y la escritura. De acá necesitamos 60. Entonces, perdón, aquí ya necesitamos más. Tenemos que aprendernos 80. En este caso, pues el libro nos dice que vayamos a la página 136 y que acá vamos a aprendernos los verbos irregulares más comunes, porque pues existen más, ¿sí? Eh, vamos a dejar ahí aquí la clase y vamos a terminar la próxima ya con el concepto de hacer oraciones, de, de qué, de hacer frases, de hacer preguntas y ese tipo, y ver la diferencia que hay entre presente simple y presente perfecto. ¿Listo? También vamos a ver presente perfecto continuo, pero eh, eso es para la próxima. Entonces vamos a dejar ahí y la próxima seguimos con estos temas. ¿Listo? ¿Vale? Bueno, aquí quedamos. Bye bye. The class is over.